En 1817 la situación en España era de crisis generalizada. La guerra con los franceses había esquilmado el tesoro, y aunque había elevado la moral de los españoles, la derogación de los derechos constitucionales nacidos en Cádiz mostró la realidad de un rey arrogante, cruel y falto de escrúpulos, rodeado por una camarilla de aduladores preocupados exclusivamente en medrar en su propio beneficio. Pocos años antes, y precisamente para salir de aquel agujero económico, nació la veterana Lotería de Navidad. En la Armada la situación era mejor. A la pobreza generalizada, los marinos, a quienes se debía una media de 30 pagas, añadían también la falta de barcos, después de que un ciclón con nombre de almirante inglés arrasara la flota en Trafalgar. La falta de armada representaba un contratiempo grave, pues vista la debilidad moral y económica del gobierno, las colonias comenzaron una serie de levantamientos con vistas a obtener la independencia. En esta tesitura, el rey ordenó a su secretario privado establecer relaciones comerciales urgentes con el embajador ruso en Madrid, el cual transfirió a Moscú una demanda de buques que quedó consolidada en una lista de 5 navíos y 3 fragatas ofrecidas por el zar Alejandro I. Buques que habrían de ser entregados en Cádiz con todos sus pertrechos y municiones. El precio acordado fue de 68 millones de reales, una barbaridad por mucho que pudiera ser costeada con los 42 millones recibidos de los ingleses gracias al Tratado de Viena, por el que España renunciaba al tráfico de esclavos. La flota se presentó en Cádiz el 21 de febrero de 1818, después de permanecer un par de meses amarrada a puertos del sur de Inglaterra. Los ingleses sin duda querían ver qué estaba comprando España, y hasta que no vieron que aquellos barcos no tenían ninguna utilidad militar, no los dejaron seguir viaje. Aunque eso sí, la mayor parte de los pertrechos se quedaron en Portsmouth. Hubo quien dijo que los barcos habían permanecido en Inglaterra hasta que España no puso en circulación el primer pago de los 42 millones, de los que la mitad se quedaron en el camino, traducido en comisiones y asientos librados a favor de los aduladores reales. El asunto de la compra de los barcos rusos se había llevado en secreto entre el rey, su secretario y la perniciosa camarilla real, hasta el extremo que ni el ministro de Marina ni ningún otro miembro de la Armada estaba al corriente. Tanto es así que cuando la Torre Tábira dio noticia del avistamiento de la flota, el capitán general de Cádiz, temiendo el enésimo ataque a la ciudad, ordenó tocar alarma general en la población y la dispuso para su defensa. No fue hasta ese mismo día en que el rey informó a su ministro de Marina de la llegada de los barcos con una nota propia de su arrogancia. Figueroa, a Cádiz han llegado 5 navíos y 3 fragatas de guerra, que me ha facilitado mi amigo y aliado el emperador de Rusia. Encárgate de esas embarcaciones y te advierto bajo tu responsabilidad que cuando se hayan de emplear en América, algunas de estas clases de barcos sean estas las preferidos. A los pocos días, Figueroa nombró una comisión encargada de examinar los barcos, la cual elevó a los pocos meses un informe demoledor. La madera era de baja calidad y estaba podrida. No había pertrechos ni repuestos de ninguna clase, y la operatividad de los barcos quedaba supeditada a importantes obras de acondicionamiento, reservándose en todo caso muchas dudas de que alguna vez pudieran darse a la mar. Fernando VII reaccionó coléricamente, desestimó el informe y destituyó al ministro y a los oficiales de la Armada que habían tomado parte en él. El pueblo criticó airadamente la actitud del rey, y por las calles comenzó a murmurarse que había sido estafado. Para intentar mostrar una cara distinta, Fernando VII apeló entonces al zar, para que tuviese algún gesto con él con el que poder acallar las críticas, y el zar, envió a España otras 3 fragatas como muestra de buena voluntad, pero el estado de estos barcos era aún peor del de sus predecesores, cosa que el rey se tomó mal y comenzó a dilatar el resto del pago, que finalmente no se produjo. De los 5 navíos, el más renombrado fue el Alejandro I, elegido en 1819 para formar parte de la expedición de Rosendo Porlier, desaparecido al bordo del San Telmo en el paso de Drake. Llegado a la altura del Ecuador, el navío ruso tuvo que darse la vuelta al hacer demasiada agua a través de su madera podrida. Los 5 navíos fueron desguazados al año siguiente, sin que ninguno llegara a entrar en servicio. De las 6 fragatas, 3 tampoco llegaron a entrar en servicio. Las demás fueron acondicionadas para navegar y 2 de ellas, la Ligera y la Viva, fueron comisionadas a La Habana, a donde arribaron en condiciones tan penosas que se hundieron nada más llegar.